Efesios capítulo 2, verso 19, dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y miembros de la familia de Dios. Justamente quiero hablar en esta noche de eso. Miembros de la iglesia. Ser miembro de la iglesia tiene grandes repercusiones y no es algo que nosotros deberíamos ignorar. Llegar a constituirse como un miembro fiel y activo de la iglesia, no nominal, debería ser una de las consignas de este año 2021. La iglesia es parte del plan que tiene para este mundo. Jesús mismo dijo de ella lo siguiente en Mateo capítulo 16, verso 18. Edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Amén. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Es decir, que la iglesia es indestructible y existirá por la eternidad. Qué bueno es poder ser miembro de la iglesia del Señor. Sobrevivirá inclusive al universo entero y tú tienes un papel muy importante que desempeñar dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que el Señor te llamó a ser parte, a formar la iglesia. La persona que dice, no necesito ir a la iglesia. La persona que dice, no necesito congregarme tanto. Una vuelta un hermano me dice, pero no soy tan fanático, me dijo. La persona que dice, no me gusta la iglesia, no solamente es una persona despreciativa, sino también orgullosa y sobre todo ignorante. La iglesia es tan importante para Jesús que dice la Biblia que Él murió por ella. Pablo lo ratificó allí en Efesios capítulo 5, verso 25, que él dijo lo siguiente: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Fíjese a qué punto llegó el amor de Cristo por la iglesia. Es decir, que si el Señor amó tanto a la iglesia, para Él es muy importante. La Biblia llama a la iglesia esposa de Cristo. También le dice el cuerpo de Cristo. Y muchas otras, la asemeja a muchas otras cosas más. Pero se imagina decirle al Señor, Señor, te amo, pero no me gusta tu iglesia. Se imagina decirle, Señor, te recibo, te acepto, pero no acepto, rechazo tu cuerpo. Dijimos que el cuerpo es la iglesia del Señor. Pareciera una incongruencia, pero muchas personas actúan de esta forma. No lo dicen con la boca, pero lo hacen con sus hechos. Sin embargo, esto hacemos cuando nosotros le restamos importancia, cuando nosotros menospreciamos o nos quejamos de la iglesia. Estamos rechazando, no estamos aceptando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Por el contrario, Dios nos manda a amarla tanto como Él la ama. La Biblia, por ejemplo, ordena que nosotros debemos amar la familia espiritual. Anota este versículo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 17, la parte B, es decir, la segunda parte, dice lo siguiente. Se lo voy a decir en un lenguaje actual. Dice, amen a los hermanos. La Reina Valera dice, amad a los hermanos. Para este tiempo sería así. Amen a los hermanos. Amen a los hermanos. Tu deber y mi deber es amar a los hermanos. Este es un mandamiento de parte del Señor para con nosotros. Es muy triste ver cómo muchos cristianos usan la iglesia, pero no aman la iglesia. En algún momento de su vida necesitan algún
acontecimiento que tiene que ver con la parte social. La utilizan a la iglesia, pero no llegan a amarla como lo hacen los meros religiosos. ¿Por qué es necesario entonces constituirme en un miembro de la familia de Dios? Llegar a ser miembro de la familia de Dios es muy necesario por las siguientes razones. Número 1, porque ser miembro de la iglesia te permite identificarte como un creyente genuino. Nosotros no podemos decir que seguimos a Cristo si no tenemos ningún compromiso con la iglesia del Señor. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35, que dice lo siguiente: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. No hace falta andar proclamando por todos lados que somos seguidores del Señor. La gente enseguida se va a dar cuenta que nosotros seguimos a Cristo cuando nos amemos los unos a los otros. Gloria al Señor. Entonces damos testimonio al mundo de la obra de Cristo al reunirnos en amor como en una familia espiritual, a pesar de provenir de diferentes clases sociales, de diferentes razas e inclusive de diferentes culturas. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la familia de Dios. Vez pasada hablaba con mi hijo que pudimos hacer contacto con otro pastor y nos pusimos a hablar y yo le decía, ¿no te pareció como que nos hubiéramos conocido toda la vida? Eso es lo que hace ser parte de la familia del Señor. Usted puede encontrarse con un hermano de Jujuy, con un hermano de Ushuaia, se ponen a hablar 2 minutos y ya es como si se hubieran conocido toda la vida. Es porque tenemos el mismo Espíritu de Dios, adoramos al mismo Padre, tenemos al mismo Jesús, pertenecemos a la misma iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 28. La Biblia al día dice así: ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Fíjese cómo la iglesia del Señor arrasa con todo, con la cultura, arrasa con las clases sociales, arrasa con las diferentes razas, no deja nada en pie. Cuando uno ingresa a la iglesia del Señor, ingresa a la familia de Cristo, somos uno en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Juan 17, 21, Jesús lo expresó de esta forma. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, gloria a Dios. Es decir, que podemos reunirnos. Fíjese qué cosa tan fuerte que es la iglesia, que hizo que los judíos se pudieran reunir con los griegos, con los romanos, es decir, con el mundo gentil, con todo el mundo. Estaba partido en dos en el Antiguo Testamento, los judíos y los gentiles. De ambos pueblos el Señor hizo uno. El Señor derriba toda clase social. Antes había amos y había esclavos. Ahora en Cristo Jesús no hay ni amos ni esclavos. Podían reunirse juntos y levantar sus brazos y alabar el nombre del Señor. Escuchar la palabra juntos, tanto hombres como mujeres. En la sinagoga solamente escuchaban la palabra de Dios los hombres. Las mujeres tenían un lugar aparte donde ellas escuchaban en silencio la palabra del Señor. Ahora hombres y mujeres, al ser iglesia del Señor, se pueden reunir juntos y escuchar
juntos la proclamación y alabar juntos el nombre del Señor, escuchar la palabra de Dios. Todos juntos, dice la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, tú en mí y yo en ti, así, que sean unos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Es imposible ser parte del cuerpo de Cristo en soledad. Usted sabe que hoy existen las redes sociales e inclusive existe algo que se llama Internet. Hay gente que quiere congregarse por Internet solamente. Para la pandemia fue una gran herramienta, pero no es la perfecta voluntad de Dios. Usted tiene que reunirse y congregarse, porque Dios así lo instituyó. Por Internet usted puede ver un culto y nada más, pero solamente por ver un culto eso no lo hace miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, no existe un miembro de Cristo en la soledad. No existe. Necesitamos a los demás para poder expresarnos dentro del cuerpo de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Juntos, no separados, somos miembros de su cuerpo, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra lo siguiente: lo que estoy tratando de decirles es lo siguiente: todos ustedes en conjunto, es decir, reunidos, forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro individual y necesario del mismo. Amén. Es decir, que nos debemos los unos a los otros. Mi presencia para usted tiene que ser importante, como usted también es importante para mí. El hermano, la hermana que tiene al lado también es muy importante, y es muy importante que estemos juntos, no separados, juntos, cada uno constituimos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente para poder ejercer un ministerio a favor de nuestros hermanos. Entonces, llegar a ser miembro de la familia de Dios es muy necesario, porque permite identificarte como un creyente genuino. Nos necesitamos unos a otros como parte del cuerpo, Es decir, que usted necesita a todos los miembros activos, juntos, vivos, no un miembro atrofiado o sin vida. Necesita que todos los miembros estén vivos y cumpliendo con su función. La segunda razón es porque ser miembro de la iglesia te aparta del egoísmo egocéntrico. Desde chiquitos tenemos nosotros un gran problema, y a todos nos pasa, y es algo en general. Es como que nacemos y ya cuando somos bebé empezamos a crear, o nos crean así medio como egocéntrico, que todo gire alrededor de uno. ¿No le pasó alguna vez que usted tiene un bebé en casa y que lo tiene en brazos, y cuando lo pone en su cuna o en su Moisés empieza a llorar? ¿Qué quiere? La atención que usted le estaba dando. Y usted dice: pero tengo que cocinar, tengo que lavar la ropa, tengo que barrer, y el chico sigue llorando, y usted lo agarra de vuelta y se calma. Lo vuelve a poner después de 2 horas que lo tuvo en brazo y comienza a hacer las cosas nuevamente, los quehaceres diarios, y empieza a llorar nuevamente. Porque él quiere que todo pase por él. Entonces tenemos que aprender también desde chiquito a criar a los hijos de una forma que no sea egocéntrica. Pero se lo van pasando de brazo en brazo si hay varios en la familia, y después lo único que quiere, ¿qué es? Brazo. Y que todo gire alrededor de él, y que todo le hagan carita, y que le hagan sonrisa, y que le hablen, y quiere llamar la atención, porque bueno, y así se va formando uno. Llega un momento en que es adolescente, que es joven, y parece que la vida siempre gira alrededor de uno. La iglesia local es el salón de clases donde aprendes a vivir en la familia de Dios, donde las cosas Dios quiere que sean diferentes.
Es el laboratorio donde se practica el amor comprensivo, pero un amor sin egoísmo. Cada miembro participante podrá aprender a interesarse en los demás y a conocer también la experiencia que la otra persona ha tenido en Cristo y que tiene constantemente también en el Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, lo siguiente: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Gloria a Dios. Es decir, que cuando un hermano viene y está pasando momentos de tribulación y aflicción en casa y cuenta, nosotros lo abrazamos y oramos y nos lamentamos y también incorporamos su lucha y su tribulación también a nuestra vida y lo hacemos parte de nuestra oración. Si una persona recibe honor porque a lo mejor quizás le aumentaron el sueldo o se pudo comprar un bien que puede ser un auto o ha adquirido una casa porque la ha luchado y bueno, nosotros nos alegramos con esa persona y su victoria también es la nuestra. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos que erradicar la envidia, tenemos que erradicar aquellas cosas que pertenecen a este mundo, a esta sociedad. Nos alegramos con los que se alegran, lloramos con aquellos que lloran. Nosotros no nos ponemos mal porque a otro le va bien. Eso es parte de esta sociedad corrupta que no tiene a Cristo en el corazón. Únicamente por medio del contacto regular con otros creyentes comunes e imperfectos. ¿Cuántos creyentes imperfectos hay aquí en esta noche? Imperfectos. ¿Tenés imperfección en tu carácter? ¿En tu forma de ser? ¿En tus expresiones? ¿En tus emociones? Sí, somos imperfectos. No hay ninguno que esté perfecto. Es decir, vamos camino a la perfección, si bien la perfección es un estado delante de Dios, pero todos la vamos luchando, la vamos remando contra la corriente porque queremos llegar a ser igual que Jesucristo. Pero somos imperfectos y podremos aprender a tener comunión verdadera y experimentar la verdad del Nuevo Testamento que afirma que estamos ligados y dependemos los unos de los otros. ¿Cuántos saben en esta noche que usted depende de su hermano para que a usted le vaya bien y para que al otro le vaya bien? Se lo vuelvo a repetir. Para que a usted le vaya bien tiene que estar ligado a su hermano. No podemos crecer independientes del otro. Cuando por alguna circunstancia usted pierde la noción y solamente piensa en usted mismo, está haciendo que el cuerpo de Cristo se perjudique. ¿Me está prestando atención? Por eso es muy importante que usted ejerza un ministerio hacia los demás. Es más, haga la prueba, por favor. Usted que está en prueba y en dificultades, piense un poco cómo le está yendo al otro y dele una mano. Va a ver que su problema se hace chiquito al ver el problemón que tiene el otro. Cuando usted ejerce un ministerio a favor del otro y ora por otro y le presta el oído al otro y hace una oración por el otro y pasa un tiempo de calidad con esa persona, su problema parece que es pequeño y no le da importancia y usted comienza a dedicarse a la atención del otro. Lo hacemos porque amamos. Lo hacemos porque ve que la otra persona necesita. Dígame si a veces uno no es egoísta y a veces tiene un montón de defectos, pero cuando uno tiene una familia, se ha casado y a lo mejor tiene hijos, no le importa mucho si le duele la espalda o le duele la cintura, sabe que tiene que levantarse para ir a trabajar y a las 5 de la mañana porque a las 6 entra y va a trabajar y aunque le cueste mover toda la estructura del cuerpo, pero sabe que lo tiene que hacer porque tiene que adquirir dinero, tener algo para poder sostener a la familia. Llega a casa y encuentra
a su esposa, encuentra a sus hijos y se alegra. Y no le importó el sacrificio que tuvo que hacer. La mamá a lo mejor le duele todo el cuerpo, está dolorida. No da más porque a lo mejor tuvo una jornada muy extenuante, pero se levanta porque sabe que tiene que hacerle el desayuno a su hijito, sabe que tiene que hacerle de comer, sabe que tiene que hacer los quehaceres del día y deja un poco a un lado, a lo mejor que si fuera en otra circunstancia de la vida, a lo mejor vive sola o vivía sola, pero ahora está a cargo de una familia, pertenece a una familia, va dejando un montón de cosas que tenía que ver con el egoísmo, con pensar en uno mismo, para poder dedicarse a aquel que lo necesita. Lo mismo pasa en la familia de Cristo. Cuando solamente todo gira alrededor de mí, me vuelvo egoísta y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que pongamos la mirada en los demás. Dios quiere que pongamos la mirada en nuestros hermanos. Tu hermano, tu hermana te necesita. Y usted necesita de él también. Efesios capítulo 4, verso 16 dice lo siguiente. Efesios 4, 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, es decir, que crece en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Es decir, que la iglesia va a crecer, tu vida va a crecer, usted va a madurar cuando cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y eso va a hacer que la iglesia se una por los ligamentos, por la actividad propia de cada miembro. No es solamente la actividad de uno o dos personas, es la actividad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Romanos 12, 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos esos miembros se desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Amén, gloria a Dios. Hay muchos miembros de la iglesia, como tu cuerpo también tiene muchos miembros. Unidos formamos un solo cuerpo de Cristo y tenemos que permanecer unidos, pero activos, cada uno funcionando donde corresponde. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. Dice así: los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamento va creciendo como Dios quiere. Amén. El apóstol habla de la cabeza que da orden a todo el cuerpo está unido, sometido unos con otros, ajustado por las articulaciones y ligamentos y va creciendo. Dios quiere que su iglesia crezca despacito y parejo. Amén. Gloria a Dios. Por la acción de la cabeza que es Cristo. Y 1 Corintios 12, 25. 1 Corintios 12, 25 dice así: a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Amén. Repito esta verdad. Sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. ¿Usted se preocupa por su hermano? ¿Se preocupa por ellos? La comunión bíblica consiste en estar comprometidos con los demás creyentes, como lo estamos con Jesucristo. Yo creo que todos en esta noche estamos comprometidos con Jesús, pero nos cuesta comprometernos con nuestros hermanos. Usted tiene que entender esto: comprometerse con Cristo también es comprometerse con los hermanos.
Dios espera que entreguemos nuestra vida no solamente por Cristo, sino también por el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos conocemos Juan 3:16. ¿Cuánto lo aprendieron de memoria? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Allí habla de un amor especial de parte de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, es decir, dio lo mejor, entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo unigénito por amor a sus enemigos, es decir, a los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero olvidamos primera de Juan 3:16. Sabemos de memoria Juan 3:16, pero ¿qué dice primera de Juan 3:16? Dice lo siguiente: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Cuántos saben esta verdad? Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. No lo tache, no lo saque de la Biblia esto. Así nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Como Cristo entregó su vida por nosotros. Esto es lo que pretende Dios de su iglesia. Esto es lo que llegamos a hacer cuando nos constituimos como miembros de la familia del Señor. Qué lindo que fue a través de este tiempo de pandemia ver cómo la iglesia aprovechó la oportunidad de manifestar su compromiso con Cristo y su compromiso también con los hermanos. Muchos de los hermanos que han venido a traer sus diezmos y ofrenda también preguntaban: ¿hay hermanos necesitados? Sí. Bueno, porque preparé esto para ellos. Mercadería imperecedera. Y no es que les sobraba, sino que se hacían un sacrificio y sacaban parte de lo que ellos tenían que Dios les había dado, me lo daban a mí y yo se lo daba a los hermanos. Y usted viera cuando los hermanos que no tenían recibían esa mercadería, y yo le decía: bueno, fulano de tal, sí, pero no lo conozco, porque algunos por ahí no se conocen. Bueno, ese hermano que usted no conoce pensó en usted y le dio esto, decía, y se ponía quizás a llorar o contento y decía: pastor, no, esto es la gracia de Dios, esto es el hecho de poder pertenecer a la iglesia. Y yo le decía: Dios los ha bendecido, así que también seguramente Dios bendecirá a estos hermanos. El compromiso no es solamente con Cristo, también es con la iglesia. Y en la iglesia muchas veces hay hermanos necesitados, que yo lo tomo como un regalo de Dios, como un don de Dios, que Él nos da la posibilidad de poder bendecirlos a ellos también. Porque el que da al pobre, da al Señor. Amén. Gloria a Dios. Este es el tipo de sacrificio de amor que Dios espera, que demostremos a los demás creyentes una disposición de amarlos del mismo modo que Dios también nos amó a nosotros. Entonces, llegar a ser miembro de la familia de Dios es muy necesario, porque en primer lugar te permite identificarte como un creyente genuino y te aparta también del egoísmo egocéntrico, para que entiendas que no todo siempre gira a tu alrededor. Y la tercera y última razón es porque ser miembro de la iglesia te ayuda a mantenerte en forma. Jamás podremos madurar, escuche por favor, si solamente uno asiste a los cultos. Venir a un culto de adoración no te hace más maduro. O si solamente somos espectadores activos. Hay algo que ha trabajado y ha calado hondo a través de los años en las iglesias, y es que la iglesia se ha
ha adquirido una característica especial, y es que muchos solamente vienen como espectadores a participar de un culto. Eso no es la iglesia del Señor. Es más, solamente, hasta inclusive son espectadores en un culto y no partícipes. Hasta le cuesta decir amén, o le cuesta decir gloria a Dios, o expresarse desde abajo, cosa que antes no era así. Antes un poco más lo tienen que callar para que grite gloria a Dios y deje de decir aleluya y esté expectante ahí de la palabra que Dios le traía. Pero la iglesia ha sufrido en ese sentido como un bajón, como algo que Dios no quiere que sea así. Entonces, reitero, participar de un culto de adoración y ser solamente un mero espectador pasivo no hace que nosotros maduremos. Solo podemos mantenernos espiritualmente en forma si participamos en toda la vida de la congregación local. La Biblia declara en Efesios capítulo 4, versículo 16 lo siguiente. Efesios 4, 16. Gracias por el agua. Dice la palabra lo siguiente, Efesios 4, 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Fíjese cómo este versículo es clave para entender esto, esta verdad. Por su acción, no por su inacción. No solamente por ser un espectador, no solamente por participar de un culto, no. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica, es decir, se va levantando para arriba en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Reitero, según la actividad propia de cada miembro. No le podemos decir al brazo que haga la función de corazón. Pero si el brazo no hace lo suyo, el corazón tampoco va a funcionar como corresponde. El hígado tiene que hacer una función, que no podemos decir que haga lo mismo que hace el estómago, pero cada uno, si cumple con su función, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo no va a sufrir, sino que va a estar en forma. Por eso el Nuevo Testamento emplea más de 50 veces, y nosotros tenemos un manual para que usted lo pueda hacer, que habla de los unos a los otros. Los unos a los otros. Manual número 3. Los unos a los otros. O los unos por los otros. Se nos manda a amar los unos a los otros. Se nos manda a orar los unos por los otros. Se nos manda a alentarnos los unos a los otros, a amonestarnos los unos a los otros, saludarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos y comprometernos los unos a los otros. Y estas son solamente algunas cosas que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, en las epístolas, que nosotros tenemos que hacer los unos a los otros. Estas y muchas otras tareas recíprocas que tenemos que hacer los unos a los otros para que el cuerpo crezca y nos mantengamos en forma. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos y los hermanos tienen que hacer con nosotros. No es solamente asistir a un culto, no es solamente participar de una reunión. Esto es membresía bíblica. Estas son tus responsabilidades en la familia de Cristo. Y Dios quiere que nosotros cumplamos esto en medio de la congregación local. Pregunto, porque es obligación que pregunte esto si estoy enseñando. ¿Con quién estás cumpliendo estas obligaciones? ¿Con quién estás cumpliendo? ¿Con qué miembro? ¿A quién tomaste para poder orar los unos por los otros? Para poder llevar la carga los unos
de los otros. No sé si se da cuenta. Solamente se tienen que acercar y ejercer un ministerio sobre tu vida. También tenés que ejercer un ministerio sobre otro. Te das cuenta de que Dios no quiere solamente que sientas que todo tiene que girar alrededor de tu vida. También hay otras vidas que necesitan que se ejerza algo especial sobre ellos. Puede parecer más fácil ser santo cuando no hay nadie a nuestro alrededor que pueda frustrar nuestras preferencias, pero esta es una santidad falsa y no muy verificable. El aislamiento genera engaño. Veo que hay gente que dice: yo soy feliz y puedo vivir feliz y soy maduro y puedo vivir solo. 30 años tiene, 35 años. Por ahí se enamoró y se casó. Después de 2 meses de casado se da cuenta que no es tan maduro como decía ser. Porque vivir con otra persona empieza a generar roces, fricciones, y se da cuenta que ya tiene toda una vida de acostumbramiento que generó a través de los años, y por ahí la otra persona le pisó el dedo gordo. Y estalló, no en un aleluya, en un gloria a Dios, sino que dijo una barbaridad y se da cuenta que no era tan maduro como decía ser. ¿Por qué? Porque vivir aislado, vivir solo es una cosa. Vivir con otros miembros dentro de una familia te hace dar cuenta tus falencias, te hace dar cuenta dónde tenés que ajustar la tuerca, dónde te hace falta crecer, madurar, dónde tenés que darte cuenta dónde no creciste como persona. Por eso ser miembro de una iglesia aislado no sirve. Dios quiere que estemos juntos. Dios quiere que, inclusive, servir a otro por amor no es todo fácil. No es fácil ayudar al otro que está herido. ¿Alguna vez quiso ayudar a un perro que estaba herido? Usted fue a ayudarle, pero le pegó el mordiscón porque creyó que lo iba a atacar también o que le iba a hacer mal. Y usted tiene que ingeniársela para poder ayudarlo. Lo mismo pasa a veces con algún hermano o alguna hermana que está herido, que la vida lo hirió, las circunstancias lo han herido, otra persona lo ha herido. Usted va a ayudarle y por ahí sale hasta lastimado, sale mal, maltratado. Por eso no es fácil, pero usted sabe que tiene que ejercer un ministerio a favor de esa hermana o de ese hermano. Aislado no sirve. La persona que dice vivo en santidad y vivo agradando a Dios, en temor de Dios, pero vive aislado, no haciendo nada para Cristo, no es comprobable eso. El aislamiento genera engaño. Es fácil engañarse creyendo que somos maduros si no nos confrontamos con otros. La verdadera madurez se demuestra a través de las relaciones y relacionarse unos con otros. Para crecer necesitamos algo más que leer la Biblia. Necesitamos a otros creyentes. Creceremos más rápido y seremos más fuertes si aprendemos también de los demás y asumimos nuestra responsabilidad. Cuando otros comparten lo que Dios les está dando, les está enseñando, aprendo también y crezco como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ser miembro de la familia de Dios es muy necesario, porque en primer lugar te permite identificarte como un creyente genuino. Número 2, porque te aparta del egoísmo egocéntrico. Y número 3, porque te ayuda a mantenerte espiritualmente en forma. Amén. Oremos al Señor y que este año Dios nos ayude a ser miembros de su iglesia
no algo que nosotros podamos simular, sino miembros de la familia de Dios reales, genuinos y que vamos camino a la madurez. Amén. No algo nominal solamente, sino que este año nos pongamos en marcha y cambiemos nuestra historia.